My title tonight is the duet Y mi of título en esta salvation. noche es El And we have dueto spoken about en la salvación. Podría hablar acerca del solo de la salvación o de los 3 pasos para la salvación, pero para mantenerlo simple, solo 2 elementos, 2 ingredientes relacionados para la salvación. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué es que vivimos? ¿Dónde es que vamos? Estas preguntas son esenciales y existenciales que tenemos un día en nosotros mismos, a no ser que vivas en otro planeta. ¿Por qué es que estamos aquí? ¿Dónde es que vamos? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de este mundo? Estas preguntas son muy importantes y bueno, la Biblia nos dice, si solo vives por el aquí y el ahora y nuestra esperanza solo está aquí en este mundo, somos las personas más miserables de este mundo. Pero yo pienso, trato de convencerme a mí mismo de que nadie en este lugar, en esta noche, vive por el aquí y el ahora, solo para sí mismo, solo por algo momentáneo. Entonces vemos aquí en el libro de Hechos que en realidad repite muchas conversiones, nos muestra muchas conversiones, muchas. Y en realidad el primer sermón, el cual fue predicado en el libro de los Hechos, vemos que se nos dice que habían 3,000 hombres, 3,000 conversiones y luego después 5,000 y más. Entonces vemos que este libro está lleno de miles de conversiones, pero por cada conversión, cada una, tiene que haber, y insisto en esto, tiene que haber arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo. Fe en Él. Estos 2 elementos, ingredientes, son esenciales para la salvación y son inseparables al mismo tiempo también de la salvación. No puedes separarlos, no puedes desasociarlos con la salvación. Son esenciales para tener la salvación. Sí, solo es arrepentimiento. Si tú te arrepientes en esta noche, pero no pones la fe en el Señor Jesucristo, por favor, permite que te diga que esto es solo remordimiento y nada más. Y si tú tuvieras, por otro lado, fe en el Señor Jesucristo y no te has arrepentido de tus pecados, por favor, perdona que llame a esto es moralidad y nada más. Reglas y regulaciones para tu vida. Pero si tú te arrepientes para con Dios y tienes fe en el Señor Jesucristo, al mismo tiempo, ahí vemos la salvación. Esta es una enseñanza básica de la Biblia. Y vemos cómo Pablo va explicando esto y los va explicando ahí a los que están escuchándole a él. Queridos amigos, él les habla a ellos. Veamos el versículo 24 rápidamente. Dice, pero veamos al finalizar el versículo 24, dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y estoy seguro que saben que el evangelio significa las buenas nuevas. Eso significa un favor inmerecido de Dios. Y vemos el versículo 25. Ahora agrega algo más. Dice, predicando el reino de Dios. Al finalizar el versículo 25. Vemos el reino de este mundo y vemos el reino de Dios. Vemos las buenas nuevas de la salvación y vemos la condenación de este mundo. Este es paralelo, vemos, pero eso no es todo. Vemos aquí en el versículo 26, se agrega algo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos hombres, de todos. Y voy a ir de vuelta al versículo 20 y dice, y como nada que fuese útil, he oído anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Cuando se trata de la salvación, Pablo dice, yo no he escondido nada de ustedes. Les he dicho todo lo que hace bien a sus almas, todo lo que es necesario para sus almas. Les he enseñado, les he anunciado a ustedes.
Y vemos aquí en la Biblia, se nos ha dado hoy en día. Por favor, no busquen en otro lugar. Se nos ha dado aquí a través de su palabra, revelado a través de su palabra, cómo es que podemos llegar a la salvación. No busquen, por favor, días buenos o un tiempo en el futuro que vendrá. No, el tiempo es ahora. ¿Cómo es que necesito ser salvo? ¿Cómo una persona puede llegar a ser cristiano? Pablo se nos da aquí qué es lo que hizo su ministerio. Está condensado aquí su enseñanza en dos frases muy importantes aquí. Y esto puede ser aquí estos dos puntos o dos encabezados de nuestra charla en esta noche, de nuestro sermón en esta noche. ¿Cómo es que puedo ser salvo? ¿Cómo es que puedo tener mis pecados perdonados? ¿Cómo es que puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo es que puedo conocer? ¿Cómo es que puedo tener una relación con Él como Padre, no como una divinidad allá en lo alto, alejada de mí, a una gran distancia, alejado de mí, sin interés conmigo? Si no en realidad, ¿cómo tener esa familiaridad con Dios, con la cual puedo ahora verle con los ojos de la fe, puedo tocarlos con las manos de la fe, puedo escucharlo con esos oídos espirituales? ¿Cómo esto puede pasar? Simplemente, Pablo nos da estas dos cosas, estos dos pasos esenciales. Si tú quieres tener una relación con Dios y tus pecados perdonados, estas dos cosas son esenciales. Y lo primero que Pablo nos dice aquí en el versículo 21 es arrepentimiento para con Dios. Y lo segundo es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos uno por uno y espero que hacer esto lo más simple posible. Pero estas dos cosas son esenciales. Todo lo que nos conviene, Pablo no lo mantiene callado. Él los ha enunciado. Y entonces lo primero que nos dice Pablo es, en el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Aquí es donde tú tienes que comenzar. Arrepentirte. Por favor, acuérdense de que arrepentimiento sin fe es nada. Y fe sin arrepentimiento es solo moralidad. Todas las otras religiones, las religiones falsas, son moralidad. Pero la única religión de Dios y que tiene un Salvador es la cristiandad, la fe verdadera. Entonces el punto de partida para todos nosotros es el arrepentimiento. Este es la piedra esencial, por así decirlo, para llegar a la fe, a la conversión. Y vemos aquí cómo es que Pablo va repitiendo una y otra vez a través del libro de los Hechos y dice, si es que tú no te arrepientes, todos perecerán. Pero bueno, este mensaje no es para asustar a nadie, pero en realidad es importante. Si no nos arrepentimos, niños pueden arrepentirse, adultos pueden arrepentirse, ancianos, hombres, mujeres, todos pueden arrepentirse. Está habilitado, está libre para cada uno de nosotros el poder arrepentirnos delante de Dios. Pero por favor, hay aquí un punto de precisión, un punto clave, por así decirlo. Cada palabra es importante en la palabra de Dios. Vemos aquí la palabra arrepentimiento, por ejemplo. El arrepentimiento tiene que tener un objeto, por así decirlo. Perdonen que utilice este palabra objeto, pero el arrepentimiento tiene que tener una persona, dirigido a una persona. Y nos dice aquí en el texto, arrepentimiento para con Dios. Solo para con Él. Arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento en relación con Dios. El arrepentimiento tomando en cuenta a Dios. Si no, las personas se van arrepintiendo todos los días y se dan cuenta, se arrepienten de ciertas cosas que han hecho en sus vidas o otras personas tienen un corazón tal vez quebrantado por esto, pero como les digo, es algo por miedo o es algo que se arrepiente, tiene remordimiento y dicen, no, bueno, me arrepiento de esto, mi vida está de cabeza. Pero esto es importante, arrepentimiento para con Dios. No remordimiento. Puedo ilustrar lo que les digo mientras voy avanzando para que sea más claro para ustedes. El mejor ejemplo que les puedo dar es el hijo pródigo.
Si alguna vez has leído la Biblia, estoy hablando a aquellos los cuales no son familiares con la palabra de Dios, pero esto es importante. Hay un joven aquí, el hijo pródigo lo llamamos, o es llamado. No tengo tiempo para explicarles por qué se dice el hijo pródigo, pero bueno, es un hombre joven, el cual dice a su padre: Padre, espero que estés muerto, desearía que estés muerto, dame lo que quiero, dame mi herencia. Pero nosotros decimos lo mismo, si se dan cuenta. Si tú no estás aquí, o si otras personas están afuera, dicen, todas las personas dicen: oh, Dios mata nuestra alegría. A Dios no le gusta que yo esté en fiestas, que haga cosas que me gustan hacer. Ven a Dios como a alguien el cual hace que las cosas no sean felices, uno no disfrutar esta vida, por así decirlo. Pero este hombre joven se alejó de su padre. No les voy a dar toda la cuenta de lo que pasó, pero bueno, se alejó a la ciudad más alejada que puede estar alejado de su padre, y luego él llegó se dio cuenta de lo que pasó y él dijo: he pecado contra Dios. Fue lo primero que dijo: he pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. Entonces, cada pecado que tú has cometido en tu vida, y tú eres un pecador por naturaleza, yo soy un pecador por naturaleza y por elección también, al igual que tú. Cada pecado que cometemos, primero que nada, es contra Dios. Y David en el Salmo 21 nos dice lo mismo, exactamente lo mismo: he pecado contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho estas cosas malas. Y sabemos que David adulteró, él asesinó, él mintió y escondió su pecado y todo eso. Entonces, todas las cosas él las ha hecho ¿contra quién? Contra Bathsheba y contra otras personas. Pero lo primero que dijo él confesó sus pecados. ¿A quién primero los confesó? A Dios. Y le dijo: yo pequé contra ti, Señor, y solo contra ti. Entonces, amigos, el arrepentimiento significa que tengo que implorar a Dios por los pecados que he cometido. Tengo que clamar a Dios y decir que he pecado contra Él y que merezco morir, que no merezco tener ninguna comunión con Él, con mi Creador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y nuestros pecados, primero que nada, afectan a Dios, pecamos contra Dios. Nuestra promiscuidad, nuestros malos pensamientos, nuestros malos caminos, nuestros malos hechos, nuestra naturaleza en pensamiento, en hecho y en voluntad está en contra del cielo. Es por eso que no hay camino para abrirte a ti las puertas del cielo. Lo primero que tienes que hacer, la Biblia dice: tengo que arrepentirme, o tienes que arrepentirme. Y voy a explicar por qué. Entonces el arrepentirse, implora a Dios, alaba a Dios y ruega a Dios: he pecado contra ti, Dios, en mi naturaleza, todos los días de mi vida, todas las cosas que he hecho contra ti. Por favor, Señor, perdóname. Eso es lo que en realidad es el arrepentimiento sincero en el corazón de un pecador. Ven aquí, nosotros no decimos que somos pecadores o que agarramos el pecado porque es una enfermedad que nos cae sobre nosotros. No, está en nosotros, es nuestra misma naturaleza y la practicamos día tras día. Es por eso que Dios está alejado de nosotros. Es por eso, por el pecado y el arrepentimiento. La definición más simple dada por predicadores a lo largo del tiempo: el arrepentimiento significa doy la espalda a mi pecado y miro hacia Dios, busco a Dios. Ven, esto no es pasivo. Me doy la vuelta a mi pecado, le doy la espalda a mi pecado y miro hacia Dios, voy hacia Dios. Entonces vemos el arrepentimiento es hecho, se nos da un deseo, una determinación para arrepentirnos y buscar a Dios. Señor, quiero hacer cosas buenas, ya no amo a mi pecado. El rey pecado, el rey que era yo, el autodeterminado, está destronado y veo la oscuridad de mi corazón y en mi mente, ese vacío, y busco y veo a Dios, que Dios es luz, Dios es algo brillante. No me puedo acercarme de una forma débil, no puedo acercarme, no puedo tener
una relación con Dios en una forma ligera, vaga, por así decirlo. No, tengo que ser serio y tengo que venir delante de Dios en arrepentimiento. Y mi percepción de Dios y acerca de mí, acerca del pecado y del Señor Jesucristo tiene que cambiar. ¿Saben? Las personas cuando tienen remordimiento toman resoluciones y dicen, ok, no voy a hacer esto más, voy a doblar la página, por así decirlo. No, tú no tienes que dar la vuelta a la página en tu vida, tú necesitas una nueva vida de principio a fin. Es por eso que la salvación no es revolución, sino redención. Si hemos escuchado acerca de la revolución espiritual, pero es la redención, no es acerca de las resoluciones que nosotros tengamos y digamos, Señor, ayúdame en mis exámenes, ayúdame a ser rico, a hacer esto, lo otro. Ven, hacemos a Dios un sirviente de nosotros. Dios, necesito esto, el otro y el otro. O si es que tú no me das esto, yo no voy a estar contigo. Pero Dios, es el Todopoderoso. Nosotros deberíamos ser los sirvientes. Nosotros deberíamos escucharlo a Él. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero es que tomamos estas cosas seriamente y nuestro corazón se compunge por dolor de lo que hemos hecho contra Dios. Es por eso que se nos dice, el arrepentimiento no es lo mismo que un remordimiento. Puedo dar un ejemplo de que hay un gran remordimiento en una persona en la Biblia. Vemos que cómo es que el remordimiento que Judas tenía ahí era el castigo en ese mismo momento. Y dice, oh, tengo que salvar mi cuello. Entonces, Señor, oh, me arrepiento. Pero ese era un remordimiento, no un arrepentimiento. El arrepentimiento en realidad es y toma en cuenta todos mis pecados de todo el tiempo. Y esa es la gran diferencia. El remordimiento solo mira a ciertas cosas, a ciertos aspectos, a un acto, a un hecho. Y miramos y tratamos de justificarnos, pero el arrepentimiento es diferente. Miramos a Dios y vemos que Dios es santo y yo me veo que soy sucio, no hay nada bueno en mí. Esto es en realidad el arrepentimiento. Judas, una vez más, ¿qué hizo él? En vez de él mirar a Dios, él se alejó de Dios y se colgó, se ahorcó. Pero la diferencia aquí es que Pedro, sabemos acerca de Pedro y de su arrepentimiento, 3 veces él negó al Señor y en su arrepentimiento después él dijo, o el texto dice, que él lloró de una forma profunda. Y no eran lágrimas de cocodrilo, él era sincero, se arrepintió, su corazón se compungió. Él sabía que había pecado contra el Señor Jesucristo y él quería arrepentirse y ir hacia el Señor Jesucristo una vez más. Es por eso que se nos dice que aquí en Juan capítulo 31 dice, el Señor Jesucristo le dice a él, alimenta a mi ganado, alimenta a mis ovejas. Cuando él se arrepintió y lloró, sinceramente, con su corazón y su mente, el Señor los restauró. Entonces vemos aquí que el arrepentimiento es mirar a todo nuestro pecado y mirar a la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo murió para pagar por todos mis pecados. El arrepentimiento me hace ver esa mala hierba que va atrapando a mi alma. ¿Cómo es que avanza esas cosas? Y si no fuera por el médico de almas, yo moriría alejado del Dios viviente. Entonces vemos aquí que el arrepentimiento no me excusa de nada. Ni yo echo la culpa a las personas o a la iglesia o a mis padres. Las personas lo hacen todos los días. Tengo que echarme la culpa a mí mismo. Tengo que ver mi pecado. Y si vemos el Salmo 38, dice el salmista, he declarado mis iniquidades. Esa es la confesión de un pecador arrepentido sincero. No he escondido mi pecado, no he escondido mis maldades, las he declarado de una forma abierta delante de ti. Señor, sé misericordioso para conmigo. Bueno, no creo que haya explicado el arrepentimiento de una buena forma. Quiero darles otro ejemplo. En 1 Tesalonicenses 1:9 se nos dice que las personas en Tesalónica se arrepintieron de corazón de una forma tan sincera que
dieron la espalda a sus ídolos para servir al verdadero Dios. ¿Ven aquí el arrepentimiento verdadero, perdón? Ellos dieron la espalda a sus ídolos y buscaron a Dios, al Dios verdadero. Este es un arrepentimiento sincero. Puedo darles otro ejemplo, tal vez. No estamos alejados. Veamos a Hechos 19, un solo versículo aquí. Vemos aquí cómo es que esas personas que practicaban hechicería, cuando se les mostraron en Hechos 19 y el versículo 17, 18 y 19 se les dice, cuando ellos se arrepintieron y escucharon el evangelio, olvidaron su vida y trajeron esos libros de hechicería, esa magia negra y demás para engañar a las personas y todo esto. Y para manipular a estas personas, trajeron estos libros y estos libros eran quemados de una forma pública. Y se nos dice que el precio de estos libros eran 50 piezas de plata de cada uno de ellos. ¿Saben cuánto cuesta eso hoy en día? 50,000 días de sueldo en estos días. 50,000 días de salario en estos días, imagínense. Ellos no dijeron vamos a vender estos libros y vamos a dar ese dinero a la iglesia. No, eso era parte de su vida pasada. Por eso fue que los quemaron. Y bueno, voy a dar dos ejemplos de un hombre con Zaquías. En Lucas 19, él hizo lo mismo. Voy a repagar lo que hice 4 veces a las personas que he engañado. 4 veces más a las personas que he engañado y he extorsionado. Entonces he engañado sus propiedades y todo esto. Voy a pagarles 4 veces más de lo que les he engañado. Eso es un arrepentimiento verdadero. ¿Tú has venido a esto y te has arrepentido y has visto a Dios? Bueno, tengo que ir a mi segundo encabezado. El arrepentimiento para con Dios. Y lo segundo aquí es la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe para con nuestro Señor Jesucristo. Con respecto al Señor Jesucristo en otras traducciones. Queridos amigos, el arrepentimiento tiene que ser algo rápido y tiene que seguir a la fe. Y en Hebreos 11:6 se nos dice, sin fe es imposible complacer a Dios. Es imposible. La fe es esencial también. Tú tienes que creer que Dios existe. Él te creó a ti. Él ha provisto todo lo que tú tienes hasta el día de hoy. Él te ha dado una buena salud, te ha dado un techo, una casa donde vivir. Él te ha dado todo. Todo lo que tú tienes, perdón, le pertenece a Él. En realidad nosotros robamos lo que Él nos ha dado por derecho. Pero vemos, la fe salvífica tiene que llevarnos y dirigirnos a la persona del Señor Jesucristo. Vemos el arrepentimiento para con Dios y el arrepentimiento para con el Señor Jesucristo también y fe en Él. El Señor Jesucristo nos dice, si tú crees en Dios, cree también en mí. ¿Ven esto? Que el Señor Jesucristo es un ser divino. Vemos la divinidad de Dios aquí en ese pasaje. Te dije en Juan 14, bueno, aquí vemos también la divinidad de Él. Léanlo una vez más. El arrepentimiento para con Dios y la fe en para con nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Dios, vemos al Señor Jesucristo. Dios es el Señor Jesucristo, Jesucristo es Dios. El Dios invisible se hizo visible para con nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Si tú no me crees, por favor, lee después Colosenses 1:15, cuando el Señor Jesucristo se nos dice que es la imagen del Dios invisible. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, pero nosotros no somos la imagen de Dios. Pero Dios, el Señor Jesucristo, sí es. Vemos el Señor Jesucristo que es la estampa de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo es un gran profeta, un filósofo. No, eso es muy pequeño para Él. Un cargo pequeño para Él. No, Él es Dios, el Señor Jesucristo. No un pequeño profeta o algo así.
Entonces tu fe no es solo en un hombre simple. Este es el Señor, el cual ha creado el cielo y la tierra. Vemos John capítulo 1, el Señor Jesucristo es el creador. Vemos otros pasajes que se nos dice, el Señor es el creador. Sabemos que todas las cosas han sido creadas por Él y es interesante que se nos dice también que todas las cosas han sido creadas para Él también. Son por Él y para Él. Pero en nuestro orgullo decimos, no, yo he sido creado, yo he nacido de mis padres y yo disfruto la vida que quiero vivir. Pero la fe, vemos que tenemos que tenerla en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos hace llegar a la salvación, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin su muerte redentora en la cruz del Calvario no hubiera redención para nadie. Él fue nacido de una virgen, vivió una vida perfecta, fue crucificado en esa cruz y fue puesto en una tumba y el tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque Él es inmortal, Él no puede morir. Él sigue vivo y es el que da la vida eterna. Alguien me preguntó antes, ¿qué es la fe? La fe es confiar. La fe es creer. La fe es el entregar tu vida al Señor Jesucristo. Esto significa que llegamos a entender por qué es que el Señor Jesucristo murió y estuvo en esa cruz. ¿Por qué? Si es que no, la salvación no fuera por gracia, yo debería estar en esa cruz colgado, pagando por mis pecados. Y vemos aquí cómo es que se nos dice, y cómo es que nos damos cuenta que hemos insultado a Dios y nos hemos rebelado contra Él. Vivo para sí mismo. Y perdón que diga, yo vivo por una religión, esa religión no puede salvarme. Y si tú te preguntas, o alguien te pregunta, ¿tú vas a ir al cielo? Yo no lo sé, pero el Señor Jesucristo nos da una certeza de salvación. En mi último sermón, cuando hablé con ustedes, ¿saben por qué? ¿Cómo es que podemos tener certeza de salvación y si somos salvos o no? ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita. Es gratuita. Gratuita para nosotros, pero el Señor pagó por nosotros. Entonces no fue una gracia barata. Fue pagado un gran precio por ti y por mí para poder tener una relación con el Dios viviente. Entonces he entendido eso y he entendido que el Señor Jesucristo no es solo el profeta de una religión. Él es el Salvador. Él murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado. Él pagó la culpa de tu pecado. Él tomó mi infierno. Puedo resumir esto en un versículo. Si tú entiendes este versículo, te dice todo lo que tú tienes que saber para ser salvo y todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho para ti, para darte un lugar en el cielo, para abrir las puertas del cielo para ti. Está en 2 de Corintios 9. Es un pasaje muy conocido y se nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No hay religión, no hay profeta en el mundo, el cual te enriquecerá a través de su pobreza. Todos buscan por riqueza, buscan la riqueza, pero el Señor Jesucristo, pese a que Él era el hombre más rico del mundo, del universo, el ser más rico, llegó a ser un simple hombre. Normalmente, si nosotros seríamos realmente hijos de Dios, ni bien se pronunciara el nombre del Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos estar hincados de rodillas para alabarlo a Él a cada momento, pero nuestra depravación es tan grande que no nos afecta más. Es por eso que en el mundo el nombre del Señor Jesucristo llegó a ser una palabra simple y se lo utiliza de una forma mala, vulgar. Vemos aquí el Señor Jesucristo llegó a ser pobre para que nosotros llegáramos a ser enriquecidos en la salvación. Pienso en otro pasaje en la Biblia que se nos dice incluso la necedad de Dios, por así decirlo, es gran sabiduría para nosotros.
por así decirlo. Mi tiempo se acaba. Entonces, fe es el confesar con nuestras bocas y confesar y creer en nuestros corazones. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y en su muerte redentora. Él derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados, para la limpieza de nuestros pecados, y la redención es a través de Él, y tenemos todo el perdón de nuestros pecados. Él ha sido llevado a la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros seamos liberados de todos nuestros pecados. Entonces el Señor Jesucristo es el Salvador. La salvación es la obra maravillosa en la vida de un pecador. Termino con esto. El mundo se ha acabado. Hay reconciliación si tú te arrepientes y confías en el Señor Jesucristo. Veamos una vez más aquí que no deberíamos perder de vista. Aquí dice, testificando a judíos y a gentiles. ¿Qué significa esto? Que la salvación está dispuesta para todo ser. Está abierta a todo ser. Los religiosos, los judíos, los racionalistas, los griegos, los que racionaban, los gentiles, tú y yo. Entonces vemos que la salvación está abierta a todos. No que todos serán salvos, no. ¿Qué es lo que te impide venir al Señor en esta noche? ¿Es tu orgullo, tu arrogancia, tu necedad? ¿O es que en realidad estas cosas no te interesan? ¿Eres una persona vaga, una persona que solo piensa en las cosas de aquí en ahora? Es algo que tú tienes que hacer mientras tú tengas vida en este mundo. Arrepiéntete y pon tu confianza y tu fe en el Señor Jesucristo. Esto realmente es algo que nos pone de una forma igual a todos. El gobierno describe leyes y dice que todos somos iguales, pero en realidad no somos iguales. Pero aquí todos somos iguales, en la palabra del Señor. Todos venimos en temor delante del Señor y delante de la cruz del Calvario. Todos somos iguales. Cuando somos salvos, llegamos a la solución, todos somos iguales delante de Dios. Entonces cambia tu actitud para con el pecado, para con Dios y para con el Señor Jesucristo. Arrepiéntete para con Dios y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Y por favor, en esta noche asegúrate de que si nunca has buscado al Señor Jesucristo, por favor, pide al Señor que te dé ese sentimiento de arrepentimiento para con Él y fe en el Señor Jesucristo. Y si puedo repetirles una vez más, si tú no vienes en arrepentimiento al Señor Jesucristo, ven a buscar arrepentimiento en Dios. Y si Él te cambia, tendrás una nueva naturaleza, serás una nueva persona. Un pecador está siendo transformado y llegará a ser un santo. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el dueto en la salvación. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, venimos delante de ti, no en nuestros méritos, Señor, sino en los méritos del Señor Jesucristo. Oh Señor, estas cosas deberían mover nuestros corazones, deberían mover nuestras vidas, pero sabemos, Señor, que si no es que ese martillo de tu palabra quebrantara nuestro corazón duro, las montañas de nuestro pecado no se alejarían de nosotros. Oh Señor, como oramos para que el amado Espíritu Santo se mueva entre nosotros y perfore nuestros corazones para que podamos ver la vanidad de esta vida sin el Señor Jesucristo. Señor, bendice a cada uno de nosotros. Te necesitamos, oh Señor, no te alejes de nosotros, Padre, sin habernos tocado. Oh Señor, cómo oramos para que la salvación toque una vez más en el corazón de cada pecador y sea dado un nuevo corazón y redención a través del Señor Jesucristo, en el cual oramos en esta noche. Amén.